Buenos días, pero aquí vamos tratando de cuidarnos, pero también tratando de seguir sirviendo. Y en este hermoso domingo, que ya muchos de nuestros hermanos ya están atentos al programa, la verdad es increíble. Un abrazo para todos, que no es que sean fieles al programa, sino que buscan a Dios, y eso es lo importante, ¿sí? Entonces, que tengan un maravilloso domingo y que en este periodo de Adviento de veras hagamos todos un esfuerzo, como ha insistido el Padre Víctor, Paola ahorita otra vez al final, Celina, ¿sí? Como han insistido, bueno, pues no todo en el mundo es malo. Cuando escuché de lo que les pasó a nuestros hermanos del foro que venían hoy para acá, bueno, pues se llena uno de coraje y de desesperación, porque pues se llevaron todo su equipo, ¿sí? Entonces, creo yo que esta es la punta del iceberg. Esto es lo que apenas ven nuestros ojos o escuchamos a través de este programa, pero detrás de ello hay muchos otros problemas de esta índole, pero que tienen un origen básicamente en el centro de nuestras familias. Yo pienso que esto es el problema grave de nuestra sociedad. No podemos culpar, y lo digo con conocimiento de causa, no podemos culpar a nuestros gobiernos de lo que sucede en nuestra patria. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y si tú y yo no hemos hecho un esfuerzo durante décadas, oílo bien, décadas, ¿sí? Para que nuestra familia viva mejor, para que nuestra familia se vivan los valores, para que nuestra familia, la autoridad de los padres, no pierda su esencia. Si tú y yo no trabajamos en los valores cristianos, que son parte esencial de nuestro pueblo, y aquí no hablo solo de la piedad popular, ni hablo solo de los teólogos, no, hablo del común de nuestras familias. Si nosotros no hacemos un espacio para Dios, Paola, tú sabes que esto no va a cambiar. Así es, Carlos. Y fíjate que ahorita recordando, más bien haciendo entrada a tus palabras, es justamente lo que están haciendo varios jóvenes en tantas marchas, ¿no? Estar reclamando a base de violencia. Y yo viendo esas imágenes, yo pensaba, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Y por qué los padres pueden ver a sus hijos en un televisor viendo cómo destruyen bastantes comercios? Y muchas de las madres todavía hasta acercarles la piedra o el bat para que nos sigan destruyendo y supuestamente para que el gobierno nos escuche. Cuando yo me atrevo a decir que hay tres personas muy grandes que revolucionaron una humanidad sin una sola piedra en la mano, claro, sin una sola arma, y principalmente quien lo encabeza es nuestro Señor Jesucristo, que Él sin una violencia revolucionó una humanidad. Después le siguió el famoso Gandhi también, que sin nada de violencia también revolucionó una humanidad. Y el que tenemos más contemporáneo, que es Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que también pues batió una revolución europea y sin embargo movió muchos corazones y detuvo mucha violencia, ¿no? Entonces, si tenemos a ellos como ejemplo, ¿por qué accedemos, por qué permitimos que nuestros hijos, porque nuestros familiares actúen de esa forma? Y es justamente porque viene de la falta de valor dentro de la familia. Así es, Paola, y sí nos entristecemos al ver la realidad de nuestro pueblo, pero yo creo que no es cuestión de bajar la cabeza o doblar las manos. Yo no estoy a favor de que se manifieste violencia en ningún tipo de marcha. Y violencia ya es tomar las casetas, y violencia es dañar edificios, y violencia es intentar agredir a quienes son pues la representación de la autoridad en el aspecto judicial, como son los policías. En el fondo son seres humanos, y yo no voy a entrar, como decías en algún comentario hace un buen rato en el programa, yo no voy a juzgar si son buenos o malos policías, son seres humanos y que cumplen de alguna forma con su labor, ¿sí? Yo los insto, yo los invito, yo los exhorto, yo los animo
a que tomemos mayor responsabilidad desde dentro de nuestros hogares, así, desde dentro de nuestros hogares. Papás, dense cuenta algunos de ustedes que el haber salido los dos fuera de casa a trabajar para buscar un mayor ingreso les ha llevado a perder el control de sus hijos, de sus actividades, de sus amigos, de sus acciones. Y ustedes, muchos de ustedes, se han vuelto irresponsables porque ya no son capaces de estar cercano a la realidad de sus hijos. Muchos de ustedes, papás, que sus hijos han llegado a la edad, ya no de la adolescencia, de la juventud temprana, pues prefieren seguir viviendo una vida que vivían cuando eran jóvenes y estaban a punto de casarse, en las fiestas, en las reuniones. Yo no digo que todo el pueblo sea alcohólico, todo el pueblo sea drogadicto, pero hay muchas otras formas de disipación. Y cuando los padres jóvenes dejan con rienda suelta a sus hijos, frases tan famosas y trilladas que se usaron un tiempo atrás: padre, mamá, papá, ¿sabes dónde está tu hijo? ¿Sabes dónde anda tu hijo? Eso se usó en campañas muchos años atrás. ¿Con quién anda? Entonces, pues les he preparado esta mañana una reflexión sobre cómo estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra conciencia. Padre Víctor, tú como sacerdote eres un hombre que ha sabido el trabajo que tiene la conciencia en la vida del ser humano, y si no hay una conciencia bien formada, entonces lo más seguro es que la vida del ser humano esté llena de complicaciones. En algunos lugares, en algunas de las escuelas en las que por ahí doy alguna materia, doy alguna clase, de vez en cuando, entre otras propuestas, les pido que me hagan un estudio serio, profundo, de uno de los libros de Fedor Dostoyevsky, que es Crimen y Castigo. Y bueno, pues cuando los chicos, tanto a nivel de preparatoria como a nivel de universidad, hacen algún trabajo, pero en este caso concreto de este libro, que es una obra universal, una obra literaria, al final los mismos jóvenes se dan cuenta que su conciencia siempre ha estado ahí, pero que el mundo actual los ha llevado a malformarla, a desviarla, a controlarla o casi hasta aniquilarla. Y entonces se dejan llevar solo por lo sensible, solo por lo pasajero, por lo que les agrada, por lo que los demás hacen. Y entonces la conciencia lleva al ser humano a no asumir sus responsabilidades. Así que yo los invito esta mañana a que intentemos descubrir desde nuestra conciencia cómo ahí es el lugar en donde nos podemos encontrar con Dios. Y si ustedes, papás, ustedes jóvenes, pues ustedes son a final de cuentas, qué triste y qué curioso. La mayoría de los habitantes de nuestro pueblo mexicano son jóvenes. La mayoría de ellos, una gran cantidad de jóvenes, algunos millones, ni trabajan ni estudian. Y sin embargo son los que más consumen. Y no hablo solo alcohol ni drogas, no. Consumen ropa, consumen viajes, consumen alimentos. ¿Quién les da todo esto? Bueno, pues sus padres. Entonces hay una interacción y una interrelación entre unos y otros, y creo yo que hemos ido perdiendo la conciencia. A ver, papá, mamá, tú que nos escuchas esta mañana, tú sabes que tu hijo es un ladrón. Tú sabes que tu hijo es un ladrón. ¿Por qué no haces algo con él para llevarlo al cambio de vida? Voy a decir unas palabras que van a poder parecer fuertes. Qué bueno que le pides a Dios porque tu hijo cambie. Qué bueno, yo te felicito y síguelo haciendo. Pero ¿sabes qué? Nada va a cambiar si tú no haces algo más. Mételo a la cárcel. Denúncialo. No te pido que lo amarres ni lo agarres la cabeza a batazos a ver si ya se calma. No, pero tienes que hacer algo. No podemos quedarnos con nuestras manos juntas en el pecho pidiéndole a la Virgen de Guadalupe. No podemos quedarnos de rodillas en un sagrario esperando a que el Señor baje y aniquile a los malvados. No, creo yo que tenemos responsabilidades muy concretas y el Evangelio es esto: acciones concretas de vida para que
el Señor se haga presente en medio de nosotros. Entonces, es una realidad de experiencia y nosotros, todos los hombres, ya en edad de razonamiento, bueno, pues juzgamos y juzgamos cómo viven los demás, cómo actúan, si lo que hacen está bien o está mal. Y a esto podemos llamar lo que es el conocimiento intelectual de los actos propios de los seres humanos. Es innegable, sí, que la inteligencia humana conoce los principios de la actuación o del actuar y palabras que son bíblicas. Haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. Esta es la regla de oro del cristianismo. Haz al otro lo que quieras que te hagan a ti. Por lo tanto, en su presentación contraria, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pues el hombre, lo más profundo de su conciencia, descubre la ley y descubre que no se ha dado a sí mismo, sino que la ley es a la que debe obedecer, a la ley de Dios, y que resuene en el corazón de cada hombre, de cada mujer, y que siempre nos está diciendo que debemos amar y que debemos hacer el bien. Sí, esto suena muy trillado, de acuerdo, pero si no estamos bombardeando nuestra conciencia constantemente con ello, pues vamos a desaprovechar ese núcleo que es la conciencia y en donde Dios se está manifestando, en donde Dios está haciéndose presente, porque ahí en la conciencia está el núcleo del sagrario del hombre, que es en donde Dios habita. Y la conciencia no es una potencia más que esté unida a la inteligencia o a la voluntad, ¿no? Podríamos decir que es la misma inteligencia cuando juzga ¿qué? La moralidad de nuestras acciones, y se basa en los principios morales que son naturales al ser humano, otorgados por Dios. Y estas leyes inscritas en nuestro corazón y dadas por Dios, además de eso, nos deja ver que la conciencia es una facultad natural y no es una parte, por ejemplo, solo de la vida religiosa del hombre, porque muchos creen que la conciencia tiene que ver solo con la religión. No, la conciencia es algo natural en el ser humano. En la actualidad podemos ver cómo los movimientos de tipo psicológico, por ejemplo, como el New Age, hablan de una conciencia con el íntimo conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y de sus actos. Esta sería una conciencia vista desde el punto de vista de la psicología, pero no es una conciencia moral. La conciencia que nos interesa es la conciencia moral, que es la misma inteligencia que hace un juicio práctico sobre la bondad o sobre la maldad de nuestras acciones. ¿Y por qué un juicio? Pues porque la moralidad, en el fondo, juzga un acto. Y es práctico porque aplica precisamente en la práctica, en cada caso en particular y concreto, lo que la ley de Dios nos dice es: haz el bien y evita el mal. Y sobre la moralidad de nuestras acciones, cuando cada día nos damos cuenta cómo están los ladrones, para llamarlos por su nombre, no amantes de lo ajeno, los ladrones, vemos cada día cómo en ellos, yo pienso que no hay ningún sentido ni de bondad, ni de bien, sino simplemente de maldad. Y cuando nosotros vemos esas acciones, bueno, pues nuestra conciencia sale y juzga esos actos y vemos si son buenos o son malos. Lo hacemos de una manera práctica, vemos qué es lo que aplica en cada situación. Pero ¿y cuando tú y yo caemos en esos actos indebidos? Cuando tú y yo pasamos a formar partes de lo mismo, porque no se trata aquí solo de señalar a los que ahora nos muestran los videos a través del Facebook, o a través de YouTube, o a través del Twitter. No, los actos malvados, cuando robamos a otros, bueno, pues yo quiero preguntarle a cuántos padres de familia les vendría bien esta pregunta y buscar una respuesta. ¿Cuánto tiempo les robas a tus hijos porque no estás con ellos, porque no les dedicas
la atención que ellos requieren. ¿Cuánto tiempo le robas a tu trabajo porque lo despilfarras en acciones que no tienen que ver con lo que realizas? O sea, la conciencia nos tiene que acompañar en cada momento. Y la conciencia nos ordena en el momento oportuno, otra vez, practicar el bien y evitar el mal. Decía Paola casi al inicio del programa, que fueron a tocarles, no, sí fuiste tú, Paola, o fue Celina, decía que fueron a avisarles que les estaban robando la batería a un automóvil. Bueno, qué bueno que avisamos. Yo creo que este es un deber que debemos aplicar en nuestra vida cada uno de nosotros, porque ahí se puede decir que la conciencia moral es un juicio de la razón por la cual la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto y pues podemos actuar en consecuencia. Cuando hacemos algo bueno tú o yo, la voz en nuestra conciencia nos aprueba. Cuando hacemos algo mal, esta misma voz nos acusa y condena sin dejarnos en paz. Y la conciencia no solo da un juicio después de que ya hicimos algo, sino que la conciencia también lo hace antes de tomar una decisión. Y me ha maravillado que la conciencia nos habla cuando lo estamos haciendo, aquel acto que no es correcto. Bueno, pues la conciencia, y es a lo que estoy clamando en esta mañana, a que seamos personas conscientes de nuestras acciones. La conciencia es testigo de nuestros actos, y para que ella pueda decirnos si lo que hacemos está bien o está mal y actúe como juez, ella trabaja de acuerdo a las leyes naturales que Dios ha escrito en nuestro corazón. Y esta es la facultad que descubre el valor de los principios de esta ley de Dios y que nosotros los aplicamos siempre a una realidad. Nuestra conciencia tiene que llevarnos a darnos cuenta que no podemos seguir viviendo en la corrupción de todos los días, en la indiferencia de nuestras acciones de todos los días. Papás, ¿por qué no manejar la autoridad con tus hijos de manera concreta? Me platicaba uno de mis hijos anoche que tuvo que ir a un congreso de la profesión que él desempeña fuera de la ciudad. Dice, y cuando terminamos de cenar, estando en San Miguel de Allende, un amigo que trabaja, vive allí en esa ciudad, nos dijo, venga, vamos a otro lugar en donde es un bar y hay algo de música y ahí podemos tomarnos una copa. Y dice, llegamos varios médicos y nos sentamos, apenas nos estaban ofreciendo algo de tomar, cuando de manera inesperada llegó una jovencita de no más de 20 años y se acerca y nos dice a 4 hombres ya de 40 años, ¿alguien de ustedes necesita una mujer? Y nos volteamos a ver los 4 como diciendo, ¿qué? Y le dijimos, no, muchas gracias. Y entonces se retiró así de nosotros a un lado, agarró a un muchacho que iba pasando, lo abrazó, lo besuqueó y tuvo algunas acciones y actitudes con él que nos dejó desconcertados. Y me dice mi hijo, papá, uno de mis compañeros y amigos, un poco mayor que yo, me decía, oye, pero es que esa muchachita no tiene 20 años. Y el chiquillo que agarró y al que está abrazando tiene la misma edad. Cualquiera de ellos podrían ser mi hijo o mi hija. Dice, y yo los dejo salir a las fiestas. Ellos me piden permiso y yo les otorgo esos permisos. Si yo no hubiese sembrado en mis hijos el respeto a sí mismos, el cuidarse en este tipo de situaciones, a eso es a lo que yo mando a mis hijos cuando les doy permiso. Y me decía mi hijo, papá, qué importante es que en nuestros hogares los valores sean sembrados por ustedes los padres cuando uno es pequeño. Bueno, pues yo creo que hoy, en esta mañana, valdrá la pena que te preguntes tú mismo, tú misma que me escuchas, ¿qué uso le estás dando a tu conciencia en las acciones de cada día? Este programa, esta estación de radio, pues no tendrá la misma cobertura que tienen los grandes grupos televisivos o algunos otros radiofónicos, y no podremos entrar a la zona del Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, seguramente no podremos entrar,
Pero bueno, pues allá habrá otras personas que llamen a la conciencia de cada uno de los seres humanos. Nosotros aquí en nuestra ciudad estamos también cansados, ya basta de tanta delincuencia. Pero yo estoy convencido de que si tú y yo no asumimos nuestra responsabilidad, si tú y yo, sin entrar en violencia, no tocamos la conciencia de los demás cuando vemos que realizan un acto indebido, si tú y yo no nos arriesgamos a tomar acción, las cosas no van a cambiar. Muchas personas me dicen, es que prefiero quedarme callado, ¿para qué me meto en problemas? Entonces no te quejes de la sociedad que tienes. Entonces no señales al gobierno como culpable, voltea la mano y con ese dedo índice señálate a ti mismo. No veas solo lo que los demás hacen y no te gusta o no te agrada. ¿Por qué no haces algo? Ayer subieron a Facebook una situación en donde un grupo de servidoras públicas, en este caso tránsitos, por alguna falta que uno no alcanza a percibir por qué detienen a dos mujeres y a una de ellas la meten a una patrulla con suma violencia y la golpean. Y bueno, pues ahí rápido los comentarios fueron en contra de la alcaldesa de nuestra ciudad. Está bien, ella es la responsable de la ciudad, pero ella no está haciendo estas cosas. ¿Por qué si fueron culpables de alguna acción indebida estas personas? Bueno, ¿por qué no dejaron que la autoridad hiciera su trabajo? ¿Y por qué la autoridad, si se supone que forman y capacitan al personal, no actúan en consecuencia? Y ¿saben qué me molestó mucho? Y creo que es una cuestión mundial. Infinidad de personas filmando con su celular aquella acción, pero nadie hacía nada para intervenir. Ya vi que llegó una patrulla y otra patrulla y más patrullas y luego llegaron varones tránsitos y nadie fue capaz de, con orden, con calma, tratar de poner paz, orden en aquella situación que se veía desgastante y demasiado violenta. Mis hermanos, nosotros somos los que hemos provocado que nuestra sociedad se haya descompuesto. Tú y yo somos los culpables. Hemos perdido la presencia de Dios en nuestras acciones diarias. Nuestra conciencia ya no la queremos escuchar. Parecemos cerillitos antiguos. Apenas nos rozamos en cualquier superficie y nos encendemos. Nos hace falta un poco más de paciencia, un poco más de prudencia. Papás, vuelvo a insistirles, papás, no importa que tu hijo tenga 50 años, habla con él. Invítalo nuevamente a la toma de conciencia. No podemos estar alentando actos que nos puedan llevar a incendiar nuestra sociedad. Las circunstancias están muy caldeadas y si nosotros no somos pacientes, si no invitamos a Cristo, insisto, hay que pedirle ayuda a Dios, pero a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Cuando la Santísima Virgen María fue notificada por el ángel Gabriel que iba a ser madre de Dios, ella preguntó cómo iba a ser eso si no conocía varón. Y el ángel le dijo que el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces creo yo que las cosas imposibles hay que dejárselas a Dios. Pero las cosas que tú y yo podemos hacer nos corresponden a ti y a mí. Tú y yo somos los que debemos hacer lo necesario para que nuestra ciudad retome la calma, la armonía, la paz. Esto puede parecer utópico, muy bonito, pero ¿de qué otro, de quién otro, de cuál otro te quieres agarrar? Tendremos necesidad de otro Juan Pablo II, al comentario de Paola, de otro Martin Luther King, de otro Gandhi. Bueno, pues hay algo más importante. Cristo vive en ti y tú puedes ser el factor de cambio en medio de nuestra sociedad. Cristo habita en tu corazón y tú que te dices cristiano o católico, aún ortodoxo, tú conoces a Jesucristo y el Señor nos ha enseñado el camino del bien. Y la conciencia es el lugar en donde Dios habita. Como decía Celina en su oración, hagamos un espacio de silencio para preguntarnos qué nos está pidiendo Dios. Yo los invito,
No vayan a misa por obligación el domingo. Vayan con la intención de encontrarse con el Dios vivo y verdadero, para que Él pueda transformar su manera de pensar y de actuar desde el fondo de su corazón. Qué fácil es asumir la actitud de aquel hijo de aquella mujer en Roma, allá al principio del cristianismo. Se había quedado viuda y se quedó con 2 hijos, y el mayor tenía que ir al frente del ejército, pero el mayor no quiso ir porque temía morir en la guerra. Entonces la madre, que había quedado como esposa del emperador al frente, llamó a su segundo hijo y le dijo: tome el lugar de tu hermano y ve al frente del ejército y enfrenta esta batalla. Después de muchos meses de lucha, regresaron los soldados romanos derrotados y le hicieron saber a la esposa del emperador ya fallecido que su hijo menor había muerto en la guerra. Y cuando el hijo mayor, que se había quedado bajo las faldas de mami por temor a morir, escuchó eso, se puso a llorar. Y aquella mujer con gran entereza le dice: no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Y sería muy triste que a ti y a mí un día Dios nos tuviese que pedir cuentas de que no fuimos capaces de asumir nuestra responsabilidad en las cosas temporales mientras pasamos por este mundo, y que dejamos en manos de los sinvergüenzas, de los ladrones, de los corruptos, el trabajo que vino a corromper nuestra sociedad. No señalemos solo a nuestros gobiernos, hagamos la parte que nos corresponde. Yo creo que las marchas van a ayudar a que algo cambie en nuestra patria, pero no nos quedemos solo en las marchas. Modifica tu acción en el trabajo, modifica tu acción en la escuela, modifica tu actitud en tu casa, modifica tu comportamiento en los lugares públicos, compórtate con respeto ante los demás, exige respeto a tu cuerpo, pero no nos quedemos pidiéndole a los demás que hagan lo que a nosotros nos corresponde. Digamos sí al Señor que nos dé sabiduría para que podamos discernir qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Si yo me quedo con los brazos cruzados, nuestro pueblo no va a cambiar. Que tengan un excelente domingo.